El bosque de Atenea. Un podcast sobre filosofía y literatura. Buenas tardes a todos, es un placer saludarlos en esta tarde de sábado. Mi nombre es Giovanna Rodríguez y hoy estaremos junto a mi compañera Juliana Rojas. Buenas tardes a todos, estoy muy feliz de estar nuevamente con la presencia de ustedes en este nuevo episodio. Bueno, esto ya vendría siendo lo que es nuestra cuarta transmisión. No sé si me equivoco y mi amiga me corregirá. Acerca pues del programa de Charlemos sobre el carro alado. Antes de iniciar con lo que tenemos pensado el día de hoy, no sé, amiga, si nos puedes dar una retroalimentación de lo que vimos en el podcast pasado. Claro, bueno, sí, este es nuestro cuarto episodio. Bueno, dentro del episodio pasado, tuvimos un invitado con el cual pudimos discutir algunos aspectos acerca de lo que ya habíamos mencionado, acerca de lo que es el bien y el mal, pero está enfocado en cómo nosotros como seres humanos actuábamos. Entonces es muy importante que este tema que tocamos hace 8 días y que hoy se dará un nuevo tema, pero siempre con un hilo conductor que es acerca del bien y del mal. No sé si mi compañera Giovanna quiere agregar algo o si damos inicio a nuestro nuevo episodio. En efecto, eso fue lo que tratamos la sesión pasada. Pues hay que recordarle a nuestros oyentes que es importante escuchar la secuencia de los programas, ¿no? Porque en cada programa vamos dando perspectivas acerca del mito del carro alado, que posiblemente hoy articularemos con lo que tenemos planeado. Y creo que esto no lo hemos nombrado antes, pero este proyecto surgió para ser, ¿cómo decirlo? Proyectado, o surgió con la expectativa de que fuera realizado en lo que son, o podríamos llamar, aulas de clases o grupos sociales. Por lo tanto, pues se había planeado lo que son como una serie de talleres, podemos llamarlos así, en donde pues esperamos pues focalizar al público al que íbamos a llegar, ¿no? Pero pues lamentablemente nos tocó vivir lo que es la pandemia mundial y pues decidimos no quedarnos quietos con el proyecto, sino pues darlo a conocer de esta manera, ¿no? Charlándolo entre nosotros y esperando que nuestros oyentes se animen a participar con la serie de cuestionamientos que hacemos. En correspondencia a lo que nos convoca el día de hoy, es como, es como considerar nuestra manera de actuar, es decir, cómo identificar nuestro comportamiento frente a la sociedad, obvio sin dejar de lado lo filosófico y lo ético que hemos estado tratando en sesiones pasadas. Entonces, pues para iniciar pues esta, entre comillas, pues breve discusión, ¿no? Pues amiga, te voy a preguntar,
¿cómo consideras que es tu manera de actuar frente a los problemas cotidianos que se pueden dar en nuestra sociedad colombiana o bogotana? Bueno, gracias por la pregunta. Y bueno, yo creo que principalmente antes de uno meter como un componente ético, filosófico, como se quiera llamar, uno actúa o uno se comporta frente a sus emociones, ¿no? Hay un ítem emocional en cuanto al ser humano. Y yo, bueno, en cuanto a lo que me preguntas, siempre trato de evaluar como la situación, ¿no? Como de evaluar la situación y de tratar de ponerme en los zapatos del otro, pero también sin dejar de lado principalmente mi opinión, ¿sí? Pues en distintas problemáticas a las que uno se enfrenta, pero por lo general puedo decir que primero como que evalúo la situación y luego sí se puede ejecutar un accionar. Por lo general siempre lo hago así. Y bueno, ya esa es como mi opinión personal, pero yo creo que ya metiéndole un componente filosófico y ético, yo considero que cuando uno habla de ética es difícil uno tener una postura, ¿no? Y uno tiene que mirar lo positivo y lo negativo de una problemática. Y yo creo que eso muchas veces en la sociedad colombiana no está, porque siempre, como lo dije, uno es egoísta y está principalmente lo que uno cree y lo que uno piensa. Bueno, o sea, con lo que me estás diciendo, yo puedo intuir que en efecto tu manera de pensar es bastante analítica, ¿no? Resolver los problemas como no lo mencionabas. Y sí, en efecto, o sea, hablar desde una perspectiva ética es complicado en cuanto a que ya tendríamos que mirarlo de manera individual y no como tal de manera colectiva, porque pues como lo hemos mencionado en sesiones pasadas, cada individuo es responsable de sus acciones. Y fíjate que con lo que estabas diciendo de pues cómo es la sociedad colombiana actualmente, el otro día estaba viendo pues sí noticias ahí a la hora del almuerzo mientras uno come y eso, y estaban hablando sobre pues los cuidados que toca tener a la hora de manejar y los accidentes que han habido, y también el hecho de que las personas por defenderse pues digamos hoy en día que se ha dado mucho lo que son los robos y todo eso, han optado por llevar consigo armas de fuego, y el otro día un señor disparó un arma pues para evitar que robaran a una mamá y a su hijo fuera de un colegio, y pues ahorita pues está siendo judicializado por esto, ¿no? Y pues el experto en esto comentaba que en Colombia se presentan más, o sea que esto no, el hecho de como llevar un arma o cuchillo o algo así para defenderse no iba a resolver nada, porque pues como lo venía diciendo, en Colombia hoy en día hay más muertes por casos de intolerancia que por defensa propia o algo así. Entonces ahí me provoca una pregunta así de cómo nos hemos estado educando los colombianos para pensar que la violencia es la manera de resolver los problemas, ¿no? No sé qué pienses tú. Bueno, pues ya que mencionas este caso hace poco, también en el noticiero vi una discusión que
pues por este tema de los robos y ese tipo de cosas, y escuchaba a un alcalde decir que es importante que la ciudadanía se tome también el poder por sus manos, ¿no? Entonces está como se podría decir también como ese como irrespeto que se tiene, como se menciona siempre, pues a la autoridad, porque pues hay que entender que pues no hay como un permiso para todas las personas que tengan como sus armas y ese tipo de cosas, sino que pues está establecido quiénes pueden hacer esto. Pero frente a lo que me preguntas, pensaba en este caso, y yo considero que pues sí, en Colombia ocurre un problema, y principalmente pues hemos estado enfrentados a conflictos a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y yo creo que no es como un problema colombiano, sino es un problema, yo diría que como mundial, porque si nos detallamos, en todos los países hay una forma de matar distinta, perdón la expresión, pero siento que es así, ¿no? No sé si recuerdas los casos de Estados Unidos, en donde la gente llegaba y estaban en un salón de clases y sacaban el arma y no les interesaba, sino mataban a todos. Y pues acá en Colombia sucede algo parecido, pero se podría decir que como con ironía, como sutil, ¿no? Entonces yo creo que es un problema que como individuos todos tenemos, porque es un problema emocional que padecen pues la humanidad y la sociedad, simplemente que como que en ciertos lados es más evidente, es más notoria. Ese sería como mi punto de vista frente a esto, ¿no? Y frente al caso que puse, pues no sé, siempre se dice que si uno lleva la fuerza, ejerce la fuerza sobre alguien, pues es algo pues malo, ¿no? Y prácticamente eso es lo que nos hace entender el mito que estamos trabajando, y que nuestros oyentes conozcan, ¿no? O sea, como de humanos poseemos una fuerza mala, pero a la vez buena, ¿no? Y que esto malo que nos han categorizado, que no podemos actuar frente a dicha situación, llega una persona y nos dice como, no, sí, ustedes se pueden tomar el poder, la situación con el poder. Entonces creo que ahí deja como esa pregunta, como muchas inquietudes, y ya, eso sería. La verdad es difícil dar como un punto de vista objetivo, pero básicamente es como lo que humanamente creería que es, y pues lo que puedo opinar. No sé tú qué piensas. No, pues, o sea, yo creo que realmente hay un grave problema ético en lo que corresponde a las distintas sociedades, ¿no? Pero pues enfocándonos en la nuestra, hay como un conflicto en pensar en si estás actuando bien o mal, ¿no? Porque pues te pongo una situación que nosotros llegamos a plantear en uno de los talleres. Digamos, nosotros como futuros docentes, pues tenemos ciertas responsabilidades frente a los estudiantes, ¿no? Y eso también es como velar por su seguridad. Entonces, digamos que en el caso en que nosotros vemos a un niño sufrir de bullying, pero nos dicen por X o Y motivo, como ya estamos siguiendo los conductos regulares, no se pueden meter en eso, porque digamos que sea un niño que ni siquiera tú le enseñes o algo así. Estaría como un conflicto ético en que, pero yo sé que si no me meto le van a seguir haciendo daño, pero si me meto, o sea, me voy a perjudicar a mí mismo. Entonces siento yo que es como que no nos dan como esa claridad
del por qué debemos actuar bien o el por qué se actúa mal, sino que simplemente es como les parezca como a los conductos regulares, como para mantenernos al margen. No sé qué dices. Sí, yo digo que nosotros vivimos en una sociedad, bueno, yo en anteriores episodios tenía como una postura frente a las preguntas que hacíamos, ¿no? Pero teniendo en cuenta eso, las posturas, como que por eso volvemos al dilema ético, ¿no? No hay una postura definitiva frente a lo que uno dice en dicho tema, pero yo considero que se puede caracterizar como que principalmente sabemos que hay algo malo y que es como siempre, como el matar es malo, el robar es malo, pero no hay como con claridad. Sabemos que eso es lo malo, pero qué más hay, no? ¿Qué otra cosa es mala para el hombre, no? Más allá de lo que él puede hacer en su accionar, ¿no? Entonces, también está como el pensar lo que tú decías, ¿no? ¿Será que si hago esto o no lo hago esto con un estudiante o con una persona, ahí estoy actuando mal o estoy actuando bien, ¿no? Entonces es un problema muy ético, pero a la vez también siendo moral desde la persona que lo piensa, porque no sabemos si nuestros pensamientos también están siendo buenos o malos. Simplemente estamos guiados por una sociedad que nos ha impuesto este tipo pues, de situaciones y de normatividad, se podría decir. Sí, exacto, en efecto, porque digamos, no para todos es lo mismo, o sea, el hecho de que alguien sea bueno o sea malo, ¿no? Voy a extender un poquito por fuera del contexto colombiano. El otro día, en estos videos que hacen los youtubers que se dedican a viajar y todo eso, estaban como dando perspectivas de lo que no les gustaba pues específicamente de la sociedad coreana, ¿no? Y yo estaba viendo eso y uno de los factores que decían era que ellos eran como muy individualistas, en el sentido de que no se ayudaban entre sí si eran extraños. Por ejemplo, alguien podía estar en la calle, digamos una pareja, y estaban peleando. Si alguien intentaba meterse pues a defender a la chica o al chico o lo que sea, es posible que incluso estas personas que estuvieran peleando le pegaran a él por meterse. O sea, es como que ellos ya asocian que el ayudar no está bien, porque te puede causar problemas a ti mismo. En cambio, si lo vemos en un contexto más pues latinoamericano, es común que la gente, pues al ver que alguien tiene un problema, se le acerque y le pregunte como qué pasa, cómo le pueden ayudar, ¿no? Entonces es como lo decías, o sea, uno no puede dar una respuesta definitiva desde una posición ética en decir esto está bien, esto está mal, porque eso viene sesgado desde influencias mucho antes de que nosotros existiéramos. O sea, incluso mucho antes de, pues no sé si de la colonización y todo eso, pero todos son influencias que nos han llevado a pensar que esas son las cosas en cómo deberíamos actuar. Y adicional, pues yo creo que es como, sabemos que hay, como ya habíamos mencionado, como que estamos bajo unas leyes, ¿no? Y que esas leyes se deben cumplir porque algo bueno y algo malo deben tener las personas que las pensaron, ¿no? Pero eso frente como a una situación ya como tal, ¿sí? A lo que planteamos, pero también uno se pone a pensar, no sé, yo me pongo a pensar como si realmente uno constantemente anda haciendo cosas buenas y malas en su pues núcleo familiar, ¿no? Hay un caso tan sencillo que pongo y uno no sabe, por ejemplo, cuando uno le sirven algo, ¿no? Algo de comer
y uno sabe que esa persona se esforzó para hacerlo, pero uno no sabe si está bien comérmelo. Me lo como porque sé que hago sentir bien a la otra persona, sabiendo que a mí no me gusta, pero si no me lo como puedo herir a la otra persona y yo quedo bien. Entonces es un papel que cuando se habla de ética siempre digo yo que es importante ponerse en los zapatos del uno y del otro, no simplemente entrar a juzgar dicha situación, ¿no? Bueno, aunque hay situaciones en las que pues es difícil ponerse en el zapato del otro, porque hay situaciones que son netamente pues duras, pero esto como en algo muy sencillo, ¿no? Que es lo que pues Platón nos remonta con su mito, ¿no? O sea, es hacernos pensar si constantemente lo que hacemos es bueno o mal. Entonces, eso quería dejarles pues a los oyentes y que pues lo vayan pensando a medida que van escuchando este programa y pues adicional el resto de programas que hemos realizado. Bueno, yo tengo una pregunta teniendo en cuenta lo que acabas de decir. O sea, en el mito percibimos que pues el caballo negro es por las acciones malas, el blanco es por las acciones buenas, el joriga es como el que los guía y pues el que las realiza, entre comillas, ¿no? Entonces, podríamos llegar a pensar que, digamos, las personas, no sé si llamarlas egoísmo o por aparentar. En el ejemplo que tuviste, las personas que deciden cómo aceptar, pues comer eso que no les gusta, solo por hacer sentir bien al otro, pero pues aún así no se sienten bien consigo mismo. ¿Esas personas estarían actuando de buena manera o de mala manera? Bueno, teniendo en cuenta pues esa pregunta, hay dos factores del hombre, ¿no? Por un lado está que si no, en el ejemplo que colocábamos de la comida, ¿no? Por un momento hago sentir mal a la otra persona cuando se esforzó por darme el alimento, ¿no? Pero también por otro lado está mi creer, ¿no? Que fue lo que se mencionaba a la hora de decir que también genera un gusto por parte mía, ¿no? Porque estoy satisfaciendo mis deseos, pero si lo tomamos desde el punto de Platón, pues hay un error, o sea, hay algo mal, ¿sí? Hay un acto malo y el acto malo se da que si una persona está actuando bien, yo también debo actuar bien. Entonces, por lo tanto, si a mí me sirven una comida que no me gusta, pero esa persona obró bien y actuó bien a la hora de dármela, yo debo responder de la misma manera. A eso me refería. No sé qué opinas. Vale, pero entonces ese responder bien corresponde a que me tenga que sentir obligada a recibir esa comida sabiendo que no me va a gustar. O sea, la otra persona se va a sentir bien, pero yo no me voy a sentir bien. Bueno, yo digo que en todo lado hay una virtud, como él siempre lo hace claro en todos sus textos, ¿no? Y es esa virtud propia del hombre a la que corresponde que si soy un hombre virtuoso, puede generar un rechazo hasta ciertas cosas, pero también puedo actuar bien, ¿no? Y en ciertas ocasiones prevalece pues el otro, ¿no? Es mirar al otro, es esa manera ética de mirar al otro, pero también mirándome a mí. Entonces yo creo que hay en momentos y en equilibrios que los dos deben estar como al mismo nivel. Pero pues es que mirando la ética que tú nos planteas, esa ética está pues influenciada por lo que corresponde a la ética hoy en día, ¿no? Por lo que somos seres sociales y debemos convivir en sociedad y pensar en el prójimo, ¿sí? Pero desde el mito de Platón, ¿realmente crees que él se interesaría en nosotros sabiendo que plantea el mito como un ser individual? O sea, como que cada uno se ocupa de sus cosas.
¿O crees que más bien el mirar ese factor social, o sea, de pensar en lo otro, es algo que le faltaría al mito? Bueno, yo digo que el simple hecho de que él haya pensado en un mito, sí, que haya pensado en un texto, ya está pensando en el otro, porque cuando pensó, no pensó en ese mito solo para él, sino lo pensó para un segundo. Entonces, pueden haber cosas que le faltan, pero sigo como manteniendo como mi posición, por decirlo así, mi postura, y él pensó ese mito en otro, ¿no? Él no lo escribió solo para él, solo porque tiene una intencionalidad el texto. Entonces, al tener una intencionalidad, pues ya las cosas cambian, ¿no? Y yo considero que, como vuelvo y repito, como él lo menciona, ¿no? El hombre tiene algo que lo impulsa y algo que lo lleva. Por lo tanto, si uno es virtuoso y si tiene ciertas como categorías buenas, por decirlo así, puede actuar de cierta manera, sabiendo que hace una afectación a él mismo, ¿no? Pero puede remediar esa afectación, tiene como subsanarla. Bueno, respecto a lo que el texto tiene una intencionalidad y está escrito para otros, pues sí, o sea, yo concuerdo en eso, o sea, uno escribe y más que todo, pues en estos casos, es para, pues, dar a conocer lo que se piensa, ¿no? Pero dejando de lado, pues, lo estructural del texto, por decirlo así, sino más que todo el mensaje que quiere dar el texto. Es algo que estábamos, o sea, que llegamos a hablar la sesión pasada en cuanto a que el mito es bastante individual porque se plantea en que son tus decisiones las que afectan tu vida, ¿sí? En ningún momento se llega a nombrar de que tus decisiones afectan a alguien más. No, eso no lo nombra el mito. Por eso te preguntaba si crees que, pues, esa característica de pensar en el prójimo sería algo que le faltaría complementarse, pues complementar el mito, ¿no? Para, pues, porque listo, te da como las indicaciones de qué hacer con tu vida, pero en el momento que te encuentras con alguien, pues ahí ya, pues no hay nada que decir, ¿no? En lo personal, podría decir que en efecto sí sería como algo que le falta, pues, especificar entre comillas a lo que es el mito, ¿no? Porque de todas formas recordemos que en el contexto del mito está planteado para explicar el alma humana, no las almas. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Ay, perdóname, se me perdió lo segundo que habías dicho. ¿Me lo podrías repetir, por favor? Bueno, antes de repetírtelo, no sé, yo a manera propia, pues puedo opinar que para mí es muy importante como la intencionalidad del texto, ¿no? Es esa intención y es como ese a quién va dirigido, el por qué, ¿sí? Yo lo veo así. Lo segundo que mencionaba, a la hora de decir es que, pues, si uno es virtuoso y tiene ciertas categorías, pues tiene uno la posibilidad de subsanar ese acto malo, ¿no? Ese acto malo en un actuar bueno, por decirlo así, ¿no? Porque se supone que el alma ha sido, pues, poco a poco, pues, construida, ¿no? Entonces, eso era lo que mencionaba. Vale. Bueno, me voy a remontar un poquito más a lo del texto. Claramente es muy importante la intención que tiene un texto, ¿no? Porque bajo esa intención es que uno le puede dar la interpretación. Sin embargo, pues recordemos que en toda esta época realmente no son textos lo que nos muestran, sino, pues, se supone, ¿no?, que son conversaciones que Sócrates tuvo con sus amigos dialogando, y que de allí salió el mito. Entonces,
puede que sí lo haya planteado para más público, ¿sí? O sea, para que mucha gente lo conozca, pero la planteó de tal forma que la gente lo entiende de manera individual. No sé si con esto me hago explicar mejor. Y con lo del ser virtuoso, concuerdo contigo, o sea, completamente, porque el hecho de que tú seas capaz como de reprimir tus propios deseos para que tu prójimo esté bien, sabiendo que el reprimir esos deseos no te van a afectar en gran medida. O sea, digamos, si seguimos con el ejemplo de la comida, va a ser como, listo, pues hoy no comí algo que me gustaba, pero ¿y eso que mañana puedo prepararme algo yo y como lo que yo quiera? Entonces creo que ahora sí, pensar en el otro, y como tú venías diciendo, en el ponerse en los zapatos del otro y pensar cómo se sentiría el otro en el momento en que yo le diga como, no, yo no como eso porque no me gusta, o bueno, sí, muchas gracias, estaba rico. Siento yo que es como una de las virtudes más grandes, ¿no? Y esa es, pues lamentablemente, ¿no? Por lo que, pues en mi caso personal, puedo percibir en nuestro contexto actual colombiano, es como una de las virtudes que más nos hace falta desarrollar a todos, porque hoy en día está visto como mucho la individualidad de que primero yo, segundo yo, tercero yo, y después sí, en algún caso llego a pensar en alguien más, ¿no? Sí, claro, considero siempre, pues he guardado como la postura del otro, ¿no? Pero yo digo que más que ponerse los zapatos también es como evaluar en dicha, por ejemplo, en dicha situación, evaluar cómo es el otro, ¿no? Evaluar cada momento de la problemática de la que se está hablando, si uno habla éticamente. Sí, claro, o sea, lo que corresponde aquí no, o sea, sobre el ejemplo de la comida no es como un dilema tan grande como para poner a duda pues una gran ética, ¿no? Porque supongo yo que es como importante considerar cuál es la ética que pues posee cada uno en el momento en que afecte una gran comunidad, ¿no? O sea, es como si fuera una cadena de que por tu manera de actuar afectaste a alguien y ese alguien afectó a alguien más, pero todo inició por tu accionar. Entonces creo yo que como que es importante aprender a leer las circunstancias, ¿no? Y dime. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿no? Y es como hemos hablado como de casos muy superficiales, ¿no? En este programa, pues siempre hemos traído como a colación y yo te hago la pregunta a ti, que pues que nuestros oyentes también, y considero que es muy importante, ¿no? En dado caso, acá vienen un actuar de dos personas, ¿no? Pongo un ejemplo. Si tu papá o si el papá de alguien es ladrón, uno se sentiría o la persona se debe sentir satisfecha con lo que esa persona hace, con los bienes materiales que trae. ¿Qué opinas? Bueno, pues es que la respuesta a esta pregunta está sesgada por mi pensamiento y la manera en cómo me criaron y cómo vivo actualmente, ¿no? Obviamente yo te diría como no, o sea, no se debe sentir satisfecha, incluso debe pues denunciarlo porque robar está mal. Pero digamos, poniéndome en otro papel,
donde sea pues alguien escasamente pobre, y que si mi papá roba es la única manera en que, digamos, de cierta manera puedo comer y puedo vivir medianamente bien, no lo voy a ver como mal, ¿sí me entiendes? O sea, creo que ahí sí está, bajo los zapatos de las distintas clases sociales, es que uno puede como entender la gente que considera como bien o como mal, porque no creo que el hecho de robarlo esté, o sea, si sigo en el papel como de alguien escasamente pobre, el papel de robar no creo que lo llegue a ver como propiamente malo, sino como una necesidad. No sé qué piensas tú. Bueno, yo no lo veo tanto como una necesidad porque yo no parto del bien individual, ¿no? O sea, no pienso solamente como en mí, sino también pienso en el otro, ¿no? Y es en ese esfuerzo de alguien que ha luchado, que ha trabajado mucho tiempo y que no es justo que alguien llegue y lo haga. Y yo creo que la pobreza ni nada, y perdón si hay una clase social ahí, pero no siento, pero yo creo que ninguna clase social, ninguna situación se debe actuar de esa forma, ¿no? Porque se está atentando contra el otro, se está atentando contra esa virtud que el alma tiene. Entonces yo no considero o no apoyo pues como esa idea de que no es como un acto malo porque se está afectando al otro, ¿no? Se está desligando el alma, por lo tanto, del que hizo el daño, ¿no? De quien robó. Entonces, al hacer daño, tiene como, por decir así, su alma ligada a quien le entrega esos bienes materiales, ¿no? Entonces, yo veo que debe haber un bien común y no un bien individual y un bien individual, ¿no? Cuando hacía esta pregunta, la hacía pensando en que Platón en su texto nuevamente vuelvo a la intencionalidad, y es hacernos pensar sobre estas influencias que él dejó pues a lo largo de la historia, ¿no? Y es resaltar cómo los problemas de la actualidad vienen desde antes, ¿no? Desde esas injusticias desde antes, ¿no? Si retomamos la ley de Platón, la ley de Julia, ¿no? ¿Cómo era esa ley de Julia que repercutía en las otras personas, en especial en las mujeres, ¿no? Y que no se pensaba de esa forma porque había una perspectiva y una retrospectiva de lo que se estaba pensando y de lo que se estaba analizando en ese momento. Entonces traje esta pregunta teniendo en cuenta pues la intencionalidad que él tiene en su texto y relacionando lo que es algo que está siempre desde los antepasados, ¿no? Esa era como la intención de la pregunta y ya podemos dar al siguiente paso. Bueno, pues no quiero dejar sin comentar algo. O sea, respecto a la pregunta, en una posición personal yo estoy de acuerdo contigo. O sea, hay que pensar en la otra persona. Y digamos, pues en mi caso, donde me llegaran a robar o robaran a alguien cercano a mí o a alguien que conozco, pues obviamente daría mal genio el hecho de que uno sabe cuánto costó esa cosa y cuánto se esforzó la persona por conseguir eso, ¿no? Sin embargo, pues yo intentaba dar como una respuesta más objetiva, pues como para intentar ver las dos caras de la moneda. Pero si nos retomamos a lo que estabas diciendo de lo que nos quiere pues dar a conocer Platón, yo diría que definitivamente se consideraría algo malo, ¿no? O sea, sin importar la situación, pues porque recordemos que en todas las sociedades ya constituidas en aquel tiempo, este tipo de crímenes eran pues peor de castigados de como se considera hoy en día, ¿no? Pero también pues habían otras concepciones
que se han estado cambiando a través de la historia y que si pensamos esa concepción en la actualidad, pues sería como algo escandaloso. Entonces creo yo que por el hecho de que pues la historia ha estado innovando, cambiando todas estas concepciones, pues me surge la pregunta, ¿no? No sé tú qué creas. ¿Creías que en la actualidad, al tomar la ética que nos propone Platón, debería haber un ligero cambio o podría permanecer así como él la planteó? Yo digo que la ética no, ¿cómo decirlo? Pueden haber mucha cantidad de textos, pueden haber infinidades de textos, manuales para decirnos cómo actuar éticamente bien o éticamente mal, pero disculpo la palabra, pero el que es malo es malo. Y por lo tanto yo digo que por más que se cambie, siempre el individuo y el hombre en su alma va a tener algo inmerso que es mal, ¿no? Yo en lo personal, yo no creo en las palabras que dicen como actuó bien, pero puede cambiar. Yo en lo personal no pienso eso porque el alma, o sea, el alma está entre el hombre, no está dentro del hombre, y por más cambios que se hagan en la historia, por más cambios que se hagan a los textos, el que es bueno es bueno y el que es malo, y el que actúa bien y el que actúa mal pues lo hace de mala forma. Entonces esa sería como mi respuesta frente a la pregunta. Bueno, entonces por lo que entendí, tú nos estás sugiriendo que en efecto la ética se propone como una sola desde lo universal. Y de hecho a esto quería llegar, estoy de acuerdo contigo. La única pues diferencia, o sea, no diferencia con lo que estabas diciendo, sino como para agregarle algo, es que creo yo que todos estos textos de diferentes personas, de diferentes partes del mundo, donde nos dicen qué es la ética, todos estos están sesgados por las culturas sociales. No sé qué dices tú, pero al final es realmente lo que estás diciendo, o sea, el que es bueno y el que es malo, pero ese bueno y ese malo está influenciado, depende en la parte del mundo donde tú nazcas o crezcas. Entonces creo que pues hemos llegado a una parte como que bastante interesante respecto a valorar nuestras acciones, ¿no? O sea, ya concordamos en que en efecto el actuar mal implica que se afecten a otras personas, ¿sí? Pero entonces te quiero hacer una pregunta. En el momento en que uno se hace daño a sí mismo, pero no involucra a nadie más, por el hecho pues de que nos estabas comentando que tú al actuar pues tienes presente el papel de los demás, realmente entonces si te haces daño a ti misma, ¿estarías actuando mal o simplemente sería igual que con lo de la comida? ¿Eres alguien virtuoso que te aguantas el hacerte daño mal a ti? Bueno, yo digo que cuando uno llega a una mayoría de edad hay dos papeles, ¿no? Y uno ahí juega mucho la conciencia, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, a mi edad, si yo actúo mal, yo soy consciente de lo que estoy haciendo y si estoy atentando contra mí, ¿no? O de lo que estoy haciendo, pero ese mal está recayendo sobre mí porque soy consciente, ¿no? ¿Qué pasa cuando se mira al otro? Puedo ser consciente de que le hago daño al otro,
pero también puedo causar algo emocional en el otro, ¿no? Es mirar al otro. En cambio, sé que si actúo mal contra mí, lo actúo y soy consciente y puedo ayudarme a mí mismo, o no lo puedo hacer, o me puedo dejar morir, o puedo, no sé, pero sé que lo hice conscientemente contra mí. Cuando lo hago contra el otro, también lo puedo actuar conscientemente, pero generó una afectación del todo, ¿no? Una afectación por parte mía y por parte del otro, ¿no? Y yo creo que todas las personas, cuando actuamos mal al otro, queda como un cargo de conciencia, ¿no? Porque lo hice. Cuando lo hago individualmente, solamente piensa que es consciente. Bueno, ahí difiero contigo. Yo considero que muchas veces, de las veces, o sea, de cuando actuamos mal contra nosotros mismos, no somos del todo conscientes. ¿Por qué? Porque, digamos, en el momento en que, digamos, alguien llega y se emborracha, pues realmente no es consciente que pues toda esa cantidad de alcohol que está tomando pues va a ser malo para sí mismo, solo pues está en el plan de vivir el momento. Entonces no creo que haya una conciencia del todo. Y bueno, dime. Bueno, yo digo que cuando se habla de alcohol y cuando se hablan de ciertas cosas, si yo tomo y pierdo y me quiero emborrachar, soy consciente de que si lo hago, cuando vaya a actuar, no lo voy a hacer conscientemente lo que pase, ¿no? Que por disfrutar el momento todo puede terminar distinto, ¿no? Entonces, sí hay un grado de conciencia. Hay un grado de conciencia desde el momento que empiezo a tomar y desde el momento en que quiero seguir y quiero seguir y quiero seguir tomando. Ahí hay un grado de conciencia, ¿no? ¿Qué pasa? Ese grado de conciencia se mide, ¿sí? Y no está medido en este caso que tú planteas, ¿no? Entonces, al no estar medido, esa conciencia puede llevar a un actuar mal, ¿sí? Entonces, en ese punto no apoyo del todo tu opinión. No, pues yo no estoy diciendo que no haya una conciencia, sino que no, o sea, en ese plan la gente no se plantea de que realmente está haciendo algo malo, sino que lo que te digo, se deja guiar por las sensaciones, que era lo que tú venías diciendo. A eso quiero llegar. Bueno, cuando yo hablo, pues sí, de las emociones son muy importantes, ¿no? Porque se prima mi individualidad, se prima la del otro y hay como una mezcla, ¿no? Pero en muchos casos uno es consciente de lo que hace. Sí, por ejemplo, pongamos un caso muy sencillo, ¿no? Si yo sé que no estudié para un examen y me voy a copiar y lo he planeado, ¿sí? Y he planeado cómo voy a hacer la copia, ahí estoy siendo consciente de ese acto y sé que ese acto hay una afectación emocional para mí, para las personas que me están apoyando, bueno, en fin, todos como una cadena. Y eso sucede mismo con el alcohol, ¿no? Que yo soy consciente de que voy a tomar, pero también debo ser consciente de que pues todo, hay un límite, ¿no? En la vida todo pues tiene un límite, ¿no? Y pues, ¿qué pasa después? O sea, la conciencia sigue primando estando con unos grados de alcohol en la cabeza o no. A eso me refería cuando se habla emocionalmente. Vale, listo. Pues sí, o sea, creo que ya el ejemplo es bastante claro. Pues no encuentro, o sea, no tengo nada que objetar porque en efecto ya pues concuerdo con lo que vienes diciendo. Planteando ya una pregunta final. Entonces, en efecto, ¿qué dirías tú que el Jauriga, que es el que pues guía el carro al lado en Platón, en efecto es la razón, entonces, esa conciencia de la que venimos hablando? Bueno, en parte sí, se puede decir que es esa conciencia, ¿no? Porque tiene
un contenido bien y mal para el hombre, ¿no? Entonces, si lo ponemos en este caso, sí, que pues es la idea, ¿no? Siempre teniendo que llegar a las conclusiones. Pero como me lo plantea, sí, sí considero que la auriga es quien tiene en muchos aspectos. Vale, sí, muy bien, o sea, me parece que en efecto eso es lo que representa este personaje dentro del mito, ¿no? Y bueno, para no, ¿cómo decirlo? Para no entrar ya a las conclusiones que daremos el próximo sábado, no sé si te parece que vayamos cerrando el programa del día de hoy. Sí, nada, pues primero quiero agradecerles a ustedes por Amigas, pero se te escucha como con un eco atrás, como con un ruido. ¿Ya? Sí, ya, ahora sí, continúa. Bueno, primeramente pues agradecerles a nuestros oyentes por una vez más escucharnos, por dejarnos todas sus preguntas y nada, pues animando a que este mito, sino que replanteemos muchas cosas de nuestra ética y de nuestra actual, ¿no? Y como yo siempre les menciono en lo largo de los episodios, es muy importante resaltar que el hombre obediente es virtuoso y el hombre es el vicioso. Entonces debemos dejar esto en nuestra conciencia y que se haya de nuestro bien. Y nada, seguirles. Espérame. Es que se te escucha otra vez con el eco atrás. ¿Puedes repetir desde donde dices que el hombre es el virtuoso? Bueno, y recordarles a nuestros oyentes la frase que siempre les he mencionado, ¿no? Y es recordar que el hombre obediente es virtuoso y el desobediente es el vicioso, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta y ya el próximo sábado se dará como una conclusión a esto mencionado. Pues en efecto, y para terminar, pues hacerles la invitación, ya que este es nuestro penúltimo programa, de que nos digan ya cómo se perciben a través del mito de Platón y frente a los problemas que hemos traído el día de hoy, en cuáles concuerdan con nosotras o difieren, ¿no? Entonces, pues para no hacer más largo esto, entonces los esperamos el siguiente sábado. Aquí en nuestro canal El Bosque de Atenea.